Muchas gracias por la invitación que me hacen tan amablemente con Nancy, la hija del doctor Mario Rojas, eh, un amigo desde hace muchísimo tiempo que comenzamos en este trabajo y en este conocimiento de las plantas medicinales hace como 40 años aproximadamente. En este taller yo voy a dar una introducción general a diferentes temas sobre la medicina tradicional en primer lugar. Voy a dividir mi taller en cuatro partes, y esto se va a impartir durante los 3 días que voy a tener a cargo de este taller. En la primera parte voy a dar una introducción general sobre las plantas medicinales, su historia, cómo se originó este conocimiento de las plantas en el mundo, cómo se llevó a la práctica y se hicieron investigaciones y trabajos sobre las plantas medicinales en el caso de México. Es muy importante hablar sobre esto porque es como sentar las bases del conocimiento fundamental de la fitoterapia y en esto la microdosis. Y para esto, pues tenemos más o menos unos 30 años de impartir estos talleres sobre la herbolaria, sobre, digamos, las diferentes maneras como ha venido evolucionando el conocimiento de las plantas medicinales, desde la parte más sencilla, práctica, que la llevaron a cabo los curanderos, hasta las investigaciones que se han hecho en el caso de México. Es fundamental esto, lo digo porque nosotros iniciamos precisamente este conocimiento con los curanderos aquí de Morelos hace unos 35 años aproximadamente, que iniciamos este conocimiento primero con la medicina tradicional y después lo llevamos a la investigación y a la academia. Entonces, en esa primera parte vamos a dar este marco introductorio sobre el conocimiento de las plantas medicinales, su clasificación, la muestra fundamental sobre el uso de estas plantas, cómo se utilizan, cómo se diluyen, las diferentes técnicas que se llevan a efecto, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, vamos a mencionar, hacer un repaso rápido sobre esto, y les quiero decir, estimados compañeros y compañeras, que hace poco plasmamos un libro sobre este tipo de trabajo que he implementado en mis talleres diversos que he dado en muchas partes de la República de México, en un libro muy interesante que lo voy a compartir con ustedes en este taller, que es un resumen sobre las plantas medicinales eh, llevado a la práctica en mis diferentes talleres. También en esa parte vamos a explicar la forma de cómo se llevan a efectos las preparaciones. A grosso modo y de una manera muy rápida, haciendo un repaso cómo se hacen las diferentes preparaciones, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la elaboración de las tinturas. Esto es como básico y fundamental para después ir a la parte de la microdosis, porque las tinturas son son las partes que vamos a diluir fundamentalmente después para la reelaboración de las microdosis. Vamos aquí también a manejar la parte de los conceptos diferentes que se utilizan en la parte de la herbolaria. Vamos también a explicarle a los estudiantes cuáles son las prácticas, digamos, que nosotros hemos llevado en los diferentes talleres, cómo se elabora una ficha técnica, cómo se elabora también un herbario, cómo se pueden hacer cultivos orgánicos en las casas, en los patios de las casas, cómo se puede hacer, digamos, la recolecta también de las plantas, cómo se pueden preparar estas plantas con el vehículo fundamental que utilizamos, como es el alcohol y el agua, qué tiempo se va digamos, a manejar esta parte de las preparaciones, si utilizamos la parte dura de las plantas, qué sucede cuando utilizamos las partes duras de las plantas, cuánto tiempo debemos deben de estar estas plantas, digamos, en preparación para que después puedan ser diluidas, y cuando utilizamos las partes también blandas de la planta. En esta diapositiva tenemos solamente un ejemplo
de cómo, por ejemplo, se pueden utilizar las diferentes partes de la planta. En el caso de la parte dura, utilizamos la raíz, el tallo, o bien podemos utilizar las semillas o la corteza. Todo esto lo vamos a llevar a la práctica en el taller, fundamentalmente, que vamos a realizar del 14 al 16 de septiembre. Vamos a explicar esta parte de los conceptos, qué es una infusión, qué es un cocimiento, ¿verdad? Y cuando utilizamos las partes blandas de la planta, como las flores, los pétalos, los frutos y las hojas, en qué forma la vamos a preparar, cuánto tiempo se deben de macerar estas partes blandas de la planta y cuándo se lleva a una filtración para la elaboración de las tinturas. Entonces, esto va a estar sustentado con una ficha técnica que le vamos a entregarle al estudiante, lo vamos a llevar en copia y le vamos a decir al estudiante las características que debe de tener una ficha técnica. Esto basado en nuestra experiencia y en nuestras investigaciones. Aquí le vamos a decir al estudiante, bueno, ustedes llenen esto, por ejemplo, si el árnica, vamos a utilizar solamente las flores del árnica, que sirve para los golpes, para las torceduras. Entonces, vamos a explicarle al estudiante cuáles son las características que debe tener una ficha técnica específicamente, por ejemplo, sobre el árnica. Esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? En la elaboración de las tinturas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a explicarle al estudiante cómo se hacen estas composiciones, cuáles son los vehículos que se utilizan, qué características deben de tener este vehículo, sobre todo el alcohol, qué calidad debe tener el agua, qué porcentaje se le agrega al frasco, ¿verdad? Para la elaboración, digamos, de estas tinturas. Esto es muy importante tenerlo bien claro porque hay mucha confusión al respecto. Entonces, si no se consigue alcohol, por ejemplo, ¿en qué momento podemos utilizar otro tipo de sustancia o que no sea alcohol? Por ejemplo, podemos utilizar ron de 40 grados, de 45 grados. Todo esto lo vamos a ir explicando en el taller. Vamos a ilustrar todas estas explicaciones con diapositivas. Vamos a utilizar diferentes medios didácticos. Van a ser la diapositiva utilizando un proyector que vamos a llevar. Vamos a utilizar plumones también para explicar, papelones para que los estudiantes piten allí y pongan sus inquietudes. Y además, para que los estudiantes también aumenten este conocimiento, lo enriquezcan, que no solamente sea el maestro el que diga digamos que esto es así, sino que nos cuente las experiencias de los estudiantes que vienen del interior de la República y vamos a hacer una síntesis de ese conocimiento colectivo. Entre la parte bibliográfica, que es muy importante, vamos a considerar los libros básicos, fundamentales. Quiero mencionarles, mis estimados estudiantes, que estos libros que se han elaborado, que nos han costado mucho tiempo de trabajo, que a la misma vez ha sido la obra del doctor Eugenio Martínez Bravo, el fundador de este método, y del cual yo soy uno de los primeros alumnos de su generación. Entonces, él nos dejó este legado de algunos de estos libros de microdosis, pero también frente a ese legado hemos editado, hemos sacado también algunos libros nuevos de muy reciente. Por ejemplo, el mío, que es el mini manual de microdosis, o este libro que escribí en la pandemia. Me tiré un año escribiendo toda mi memoria en este libro que se llama Reflexiones en torno a la microdosis. Cuento más o menos la historia de cómo me acerqué al doctor Eugenio Martínez Bravo, a todos los grupos, cómo conviví con todos los grupos al interior de la República y planteo diferentes formas y métodos de preparación, aparte de lo que el doctor Eugenio nos enseñó. Y finalmente el libro de plantas medicinales. Mucha de esta información se la voy a pasar en una memoria de USB, que creo que va a ser el plus que le vamos a entregar al estudiante que vaya a mi taller. Vamos a entregarle una memoria de mucha de esta bibliografía. Vamos a entregarle una memoria de una cantidad de libros que tenemos recopilados electrónico, ¿verdad? Y parte de lo que se vaya alimentando. Esto es solamente un ejemplo.
En la parte 2 de nuestro taller vamos a dar una visión global de las enfermedades y su tratamiento, porque no solamente es decir el uso de las plantas y el uso de la microdosis en el tratamiento de las enfermedades comunes, sino que tenemos que tener una visión integral, una visión global. Esto lo hemos ido aprendiendo en el camino. Personalmente, en mis tratamientos particulares, en mi tratamiento con mis estudiantes, en el tratamiento con los amigos y con muchas personas que se nos han acercado, ¿verdad? Hemos aprendido al tratamiento de las enfermedades de una manera integral, utilizando, por ejemplo, la dieta alimenticia, utilizando el ejercicio, teniendo una vida tranquila, es decir, ver la enfermedad y el tratamiento de una manera integral. Ese es, en la parte 2 vamos a enfocarnos en esto y vamos a alimentarnos con otras técnicas que también hemos aprendido, que se nos hacen muy importante y que son como una herramienta muy fundamental para la recuperación de la salud y el tratamiento de las enfermedades comunes. En la parte 3 vamos a ver la parte fundamental relacionada a la microdosis, que es realmente una alternativa no invasiva, muy importante porque a través de la microdosis, digamos, de los medicamentos que se preparan, se pueden hacer diluciones, y esas diluciones, el doctor Eugenio Martínez Bravo, su fundador, junto con él nosotros, le llamamos, digamos, pequeñas diluciones, centesimales, parecida a la homeopatía, pero no es homeopatía, ¿verdad? Que se llevan a una dilución máxima en el caso de algunas plantas, ¿verdad? Y también podemos utilizar en estas diluciones sustancias químicas, aceites esenciales, órganos tejidos de animales, placenta humana y otros elementos de reciente experimentación. Muchos de estos elementos de reciente experimentación los hemos añadido a este vademecum que nos legó el maestro Eugenio Martínez Bravo. Por ejemplo, el uso de las plantas verdes, el uso de las flores, el uso de las semillas y otros elementos que vamos por ahí a agregar, y eso lo plasmamos en muchas de nuestras investigaciones y en nuestra práctica continua en los talleres. Estas diluciones que nos dejó, digamos, el maestro, corresponden de 1000 a 15,000 veces menor que la preparación de un medicamento original. ¿Qué significa esto? Es decir, que una dilución que puedo realizar con una planta, por ejemplo, una planta que es tóxica, puedo llevarla a diluirla al máximo y utilizarla en pequeñas gotas sin causar ningún efecto secundario. Asimismo, es bien interesante lo que hemos aprendido y cómo hemos hecho como una subclasificación, digamos, en el uso de las plantas. Nosotros consideramos desde nuestra práctica que hay como tres clasificaciones. Una clasificación donde ponemos a la planta altamente tóxica, una segunda clasificación donde ponemos a las plantas medianamente tóxicas y una tercera clasificación donde ponemos a las plantas mínimamente tóxicas o casi no tóxicas. Entonces vamos a explicar cómo se utilizan este tipo de plantas, qué clasificación se puede realizar con cada una de ellas, cómo prepararlas, cómo utilizar las gotas, cómo administrar las gotas en diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Y cómo también, junto con estas gotas que se administran, podemos utilizar otros elementos de las diferentes medicinas o de las diferentes terapias. Por ejemplo, el caso del ayuno, el caso del ejercicio, el caso de la alimentación, el caso de los jugos, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte 4 vamos a ver cuál es lo viejo y cuál es lo nuevo de esta terapia. Es decir, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha llevado en estos cambios, porque muchos promotores, si no me equivoco, hay más de 100,000 promotores que practican la microdosis en el país.
de 80 a 100,000 promotores. Pero ¿qué tanto ha evolucionado este tipo de práctica al interior de la República? ¿Qué tanto ha evolucionado en Morelos? ¿Qué tanto ha evolucionado en Zacatecas, en Michoacán, en el norte de Chihuahua? ¿Qué tanto? ¿Cómo se ha enriquecido esta parte? Yo creo que vamos a dedicarle un tiempo a recoger estas experiencias. En otra parte, vamos a ver la parte de la preparación, o sea, la parte del taller práctico, que muchos estudiantes también preguntan, y vamos ahí en ese taller práctico a hacer preparaciones de las tinturas y vamos a hacer preparaciones de las microdosis. Es decir, vamos a prepararnos para, por ejemplo, traer ese conocimiento, los estudiantes que ya vengan, plasmado, hecho, y aquí en Cuernavaca ya tenemos identificados los lugares donde podemos conseguir alcohol puro de caña, donde conseguir las plantas medicinales, ya tenemos la relación con algunos estudiantes que se dedican a eso, donde conseguir los frascos, ya tenemos identificados los lugares aquí en Cuernavaca, precisamente por las clases que estamos impartiendo aquí en la Facultad de Enfermería. Entonces ya tenemos identificado dónde nos podemos surtir de esos productos para poder realizar el taller práctico. Y no solamente vamos a hacer la elaboración de las tinturas y las microdosis, sino que vamos a conseguir algunos medicamentos para la elaboración de las bases. Las bases son, digamos, productos que se elaboran a base de un medicamento. Es una sustancia que contiene el medicamento, el alcohol y el agua y es fácil de preparar. Nada más que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Eso lo vamos a explicar en la clase y vamos a hacer de manera práctica, ¿verdad? En ese taller que creo que va a ser la parte más enriquecedora de nuestro curso. Muy bien, ¿cuál va a ser el plus que le vamos a entregar a nuestros estudiantes que lleven este taller, aparte de toda esta, digamos, enriquecedor conocimiento? Primero, va a haber un apoyo bibliográfico para el estudiante impreso que esté en el curso. Desde ya lo tengo preparado porque son más de 30 años de práctica. Tenemos preparado ese material bibliográfico, se le va a entregar en fotocopias físicas al estudiante que esté en la clase. Eso es una de las partes importantes. El segundo plus es que vamos a entregar una memoria en USB de todo el material que tenemos bibliográfico, de investigación, de avance en las plantas medicinales, en la microdosis, en diferentes países. Ese material se va a entregar en una memoria y que va a servir de apoyo al estudiante en el curso, pero el estudiante se va a regresar a su lugar de origen y se va a llevar esa memoria con toda esa información. Estamos hablando de más o menos de entre 70 y 100 materiales que están ya guardados en memoria y que se los compartimos a los estudiantes. El tercer plus que se van a llevar, va a haber una asesoría en línea. Así que los estudiantes que estén en mi clase, vamos a compartir más información y vamos a dar asesoría después cuando regresen a su lugar de origen y la podemos compartir en línea con mucho gusto porque la tecnología para eso vino para quedarse y vino para transformarnos a nosotros. Entonces, esa es una de las grandes virtudes y de los grandes, digamos, cosas que nos dejó esta parte del estar encerrado 2 o 3 años, ¿no? Entonces vamos a tener esa asesoría en relación en línea y vamos a tener conversaciones electrónicas conectándonos por WhatsApp o conectándolos así en la computadora, ¿verdad? Con mucho gusto van a ser los 3 plus, repito, el apoyo bibliográfico impreso, entregado en físico, el apoyo de material, de todo el material que tenemos entregado en una memoria y tercero, vamos a tener la asesoría en línea, pero no solamente eso, tenemos un cuarto plus que creo que es fundamental e importante. Nos tiramos mucho tiempo haciendo investigación sobre plantas medicinales y hemos logrado sacar 4 pósteres específicos sobre el uso de las plantas medicinales, que es como el plus importantísimo. En unos pósteres bellísimos a tamaño de 8 cartas tenemos plasmado
más o menos en cada póster como 40 plantas medicinales y sus usos. Entonces, ese otro es otro de los plus que vamos a entregar y a compartir con nuestros estudiantes en el curso. Bueno, mis estimados estudiantes, los espero en mi curso con mucho gusto. Estaremos ahí para compartir, estaremos ahí para dar el conocimiento, no para guardarlo, y estaremos para recibir y para dar a la misma vez. Muchas gracias.